y después abrimos para el debate, ¿vale? De todas maneras, mis compañeras que también tienen cosas que aportar, si en el medio de la charla levantan un dedito y Jessy está pendiente si quieren decir algo. Saben que a mí no me importa, no hay que esperar a que yo termine mi charla, no es una charla magistral, es una conversación, ¿vale? Así que si pueden aportar, mejor, porque esto queda mejor, ¿vale? Bueno, hoy yo quiero hablar queremos promover el tema de la depresión y los suplementos. O sea, vamos a hablar un poquito como los que somos psicólogos, los que hemos pasado incluso la carrera juntos, hay cosas que no sabemos, pero sobre todo yo tengo interés en, miren la estructura que yo quiero que hagamos y que compartamos, porque después al final hay un interés muy importante, que es decir, oye, cómo combatir la depresión no es de la vía fundamental, esta clásica del psiquiatra que manda antidepresivos, que manda pastillas. ¿Cómo podemos combatir la depresión? Claro, hay muchas aristas aquí, ¿no? Desde el estilo de vida, pero hoy nos vamos a centrar en la suplementación, en la parte biológica que a veces no controlamos, y aquí estamos hablando de un enfoque integrativo, ¿verdad? Ya no de integrativo en el sentido funcional de la medicina y de la psicología. No nos interesa tanto la etiqueta, el enfermo, sino nos interesa la cosa preventiva. Nos interesa la cosa preventiva. Cómo prevenir la depresión de acuerdo a lo que comemos, a lo que nosotros, qué hacemos con nuestra alimentación, qué suplementación, qué vitaminas son importantes para que nuestro cerebro genere las sustancias propias del estado de ánimo, ¿verdad? Y cuáles son las cosas fundamentales que hacen que nosotros en nuestro estilo de vida, ya sea desde el punto de vista psicológico o desde el punto de vista de suplemento y de alimentación, hacemos para no estar deprimidos, ¿no? Y lo que tratamos es no de curar a los deprimidos, lo que vamos a tratar es de cómo hacer para mantener el estado de ánimo en esa cotidianidad, ¿no? Y vamos a diferenciar. Bueno, por empezar así con cositas muy generales, ¿no? Me perdonan mis colegas que ya saben esto. El tema de la depresión, los clásicos y una de las cosas que diferencian, y ha habido muchas clasificaciones de qué cosa es un deprimido, de qué cosa no es, y desde el punto de vista clínico, qué es la depresión, ¿verdad? Si lo podemos identificar de manera sencilla, porque aquí lo que tratamos es de decírselo, no de darle una clase técnica, sino de que cómo cualquiera puede identificar si está deprimido o no, cómo yo puedo saber que estoy deprimido, bueno, cuáles son los síntomas, las cosas, bueno, pues la pérdida de interés por las cosas que antes tenía interés, ¿no? O sea, la falta de deseo, el aislamiento, la falta de energía generalizada, ¿verdad? Hay muchas maneras, la depresión se expresa de muchas maneras, pero tenemos que tener claro que, como dice Enrique Rojas, hay un libro de un psiquiatra catedrático de la Complutense de Madrid, que a mí me gusta, se lo recomiendo, que se llama Adiós a la depresión, Enrique Rojas. En ese libro dice muy bien, bueno, no es lo mismo, ¿verdad? Y lo define con palabras muy coloquiales, ¿no? El libro está hecho también para la mayoría de la gente que no son profesionales de la psicología. Él dice, bueno, la depresión tú la puedes diferenciar de la tristeza, porque la tristeza puede ser transitoria, puede ser ocasionada por algo que te perturbe el ánimo, una separación, ¿verdad? Estás usando un proceso de dolor, algo que no te sale bien, te despiden en el trabajo, usted puede estar triste por algo. Sin embargo, cuando usted está deprimido, usted es una persona que no tiene esperanza, ¿no? Entonces, él decía, el deprimido no es esa persona que se cae en el hueco, ¿verdad? Y aunque esté en el hueco, está pensando en levantarse. El deprimido se cae, pero piensa que ya nunca más se va a levantar y que lo que tiene es una situación que no tiene resolución. Bueno, a nivel cotidiano, las personas deprimidas son personas que a nivel fisiológico tienen características que más adelante vamos a ver, y son personas que muchas veces no identifican que están deprimidos, ¿no? Hay depresiones subclínicas, hay personas que no saben a veces que están deprimidos y tienen les puede dar por dormir mucho, por dormir poco,
por comer o comer mucho o comer poco, trastornos en la sexualidad, puede tener distintos mecanismos de adicción, agresividad, o sea, la depresión se enmascara, ¿verdad? Con muchos comportamientos, no digamos en personas con, por ejemplo, la depresión infantil, que es un mundo, ¿verdad? Muchas veces no es muy detectable por los padres. La depresión infantil muchas veces el niño juega y aparente está contento, está normal y sin embargo está deprimido, ¿no? Y bueno, hay clasificación de qué tipos de depresión hay, la depresión reactiva, la depresión mayor, ahora se habla de la distimia, que antes, ¿se acuerdan? Mis colegas saben que la distimia, antes hablábamos cuando nosotros estudiamos los otros DSM, ¿verdad? Que era la neurosis depresiva, la antigua neurosis depresiva, ¿no? Con todos los síntomas que tenía se clasifica, ¿no? Y hay muchas clasificaciones de interés profesional, que no es el caso de nosotros hoy, ¿ves? Sí, de decir cosas generales, porque es de interés de la gente que se conecta, ¿no? Pero bueno, la gente quizás incluso a nivel cotidiano decían, estás neurótico, ¿no? Que ahora se conoce como distimia, que es una alteración de los estados afectivos, ¿verdad? Que puede ser que tiene un conjunto de síntomas, ¿verdad? Que es lo más común en la cotidianidad, personas con rasgos obsesivos, con síntomas ansiosos, ¿verdad? Hiperfocalizados, que antes esas distimias o esas neurosis antes se acuerdan que estaban muy clasificadas, ¿verdad? En la neurosis obsesiva compulsiva, ¿se acuerdan? Neurosis ansioso-depresiva. Había muchas clasificaciones. Y bueno, los cuadros cambian. Hay gente que tiene cuadros ansiosos depresivos y que van oscilando entre la depresión y la ansiedad y que van teniendo una incapacidad para tener control de su propia vida, para manejarse, esa falta de deseos, ¿no? Por todo, por no tener deseos, por no reducir también ese nivel energético, que empieza a un nivel mental, pero muchas veces hemos hablado aquí en los talleres, cuando hemos hablado del tema tanto de que el segundo cerebro es los intestinos, que hemos hablado de los trastornos metabólicos. Ahora vamos a ver cómo hay sustancias químicas, ¿verdad?, que se dejan de producir en el cerebro y también tiene repercusiones hormonales, tiene repercusión, o sea, la depresión tiene impacto en nuestro sistema hormonal, y hemos hablado en otras sesiones cuando hemos explicado qué pasa cuando el sistema hormonal deja de funcionar, cómo el metabolismo se para. Hemos hablado qué pasa con el cortisol, qué pasa con determinadas hormonas, que realmente ese estallido depresivo, ese mal funcionamiento cerebral, llega un momento que eso también está conectado con cada parte de nuestro cuerpo, y por eso las personas depresivas también tienen, ¿verdad?, trastornos a nivel de todo el cuerpo, muchas veces trastornos gástricos, donde quiera que somaticen, ¿no? Trastornos digestivos, trastornos, incluso influencias cardíacas. Hay un libro también que les recomiendo, hay otro psiquiatra español, Luis Rojas Marco. Luis Rojas Marco era el jefe de psiquiatría, dame una servilleta. Luis Rojas Marco era el director de psiquiatría de la Universidad, del Departamento de Psiquiatría de Nueva York, cuando los atentados del 11M, los atentados de las Torres Gemelas. Y este es un español que él ha escrito muchos libros, ¿verdad?, de autoayuda, y ha trabajado mucho el tema de la depresión. Y él le dio un giro a su tema de la depresión cuando justamente, estando el día de los atentados del 11M, a él lo llamaron con su equipo de emergencia en Nueva York y se presentó en las Torres Gemelas muy rápido de allí, muy rápido con todo su equipo a atender, ¿no?, pues, los heridos y la situación que estaban viviendo, pero tan rápido antes que cayera la segunda torre. Y entonces él se dio cuenta de la magnitud de aquello que estaba pasando, ¿no?, y cruzó la acera para llamar a todo su equipo, ¿no?, lo cuenta él, para llamar al más refuerzo porque estaba su equipo en el otro edificio. Y cuando impactó el otro avión, en ese momento todo su equipo pereció, todo su equipo desapareció en un momento, ¿no? Y bueno, hay unos escritos de él que hablan de cómo él empezó a valorar el café por la tarde, empezó a darle otro sentido incluso a lo que él mismo había teorizado sobre la depresión. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque él tiene un libro con uno de los cardiólogos más famosos españoles, Valentín Fuster, que ha recibido los premios Nobel, que tiene
premios por el trabajo de inhibición cardíaca, es el director del Monte Sinaí en Nueva York, el director del Hospital San Carlos. Escribieron un libro que se llama Corazón y Cerebro. Y ahí es donde voy a parar con toda esta historia, ¿no? Corazón y cerebro, porque qué importante, ¿verdad? Dice Valentín Fuster, qué importante es el cerebro, el estado de ánimo, incluso para el corazón. Él dice que sus pacientes, cuando él le da anestesia general, les quita, su corazón empieza a mejorar cuando su cerebro se desconecta, ¿no? Dice, a veces no es tanto el problema orgánico como la mente, ¿no? Dice que muchos trastornos cardíacos, y dice este cardiólogo famoso, empiezan por el cerebro, ¿no? Y es interesante que un cardiólogo diga esto, porque si lo decimos los psicólogos, pues bueno, pues ese es nuestro tema, pero que lo diga un cardiólogo es muy interesante. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Que el tema de la depresión, el impacto que tiene en nuestro cuerpo, o sea, lo que puede pasar en todo nuestro cuerpo, incluso en la obesidad. Hay personas que por depresión y por pérdida de sentido tienen obesidad, que aquí, cuando hemos trabajado muchas veces la obesidad, hablamos de comprometerse, ¿no? Con la salud, darle un sentido, ¿verdad? A la salud y bueno. Pero bueno, este es el contexto, ¿no? Si me lo pregunta mi abuelita, deprimido no es solo una persona que esté por factores externos, ya sea muerte, separación, divorcio, en un duelo transitorio. Podemos estar triste y no deprimido. Deprimido es cuando el sujeto tiene esa falta de esperanza, ¿no? Y está también la depresión endógena, esta mayor, que le llaman ahora, que se dice que aquí hay factores biológicos, que hay factores, que es lo que un poco yo quería polemizar, para hablar un poco de la suplementación con mis compañeros, hablar de qué pasa también, cómo hay personas que no tienen grandes problemas en su vida, o que no son personas que tienen grandes acontecimientos para estar deprimidos, y que son personas que usted siempre ha conocido que tienen un bajo perfil, que son personas con un perfil deprimido, o incluso hay antecedentes familiares de personas que por tendencia han sido familias con tendencia a la depresión, ¿no? Aquí la pregunta es, ¿hay razones biológicas? ¿Hay explicaciones biológicas que digan que además del desarrollo que tenemos que tener, que todos los psicólogos siempre lo vemos, como personalidad, como preparación para la vida, el sentido personal, el desarrollo personológico, el aprender, la cultura psicológica? Además de eso, porque hay personas que, aunque no tengan motivo, tienen tendencia, ¿verdad? Hay razones biológicas, hay razones. Vamos a ver incluso en la lámina 3 cómo se ve un cerebro depresivo a uno que no lo es, ¿verdad? Cerebro depresivo a uno que no lo es. ¿Qué pasa, no? Por ejemplo, en el cerebro ese que estábamos viendo azul, ¿qué pasa en ese cerebro opaco, ¿no? En los escanes, en la resonancia hacia computarizada que se han hecho, se ha podido observar que el funcionamiento del cerebro cuando está deprimido es muy diferente. Y ya la ciencia ha podido investigar eso, ¿no? Y obedece a que, y yo pongo siempre esa metáfora, me decía una compañera hoy que está deprimida y bueno, nosotros los que hacemos clínica siempre tenemos a alguien deprimido que nos cuenta algo. También nos podemos deprimir, los psicólogos, todas las personas, no somos infalibles. O deprimir o bajar el ánimo o lo que sea, pero sabemos que es esa sensación lo que seguramente tenemos menos recursos. Cuando allí están los otros varados mucho tiempo, a nosotros nos puede durar 1 hora, 2 horas, tenemos los recursos, ¿no? Yo siempre digo que en el caso de una profesión como la nuestra, tenemos el GPS. Nos perdemos, la gente se pierde con el GPS. Pero si tienes un buen GPS, te encuentras más rápido que si no tuvieras GPS. Para eso nos sirve, ¿no? Pero no estamos excluidos de perdernos. Entonces decíamos que el deprimido, el cerebro deprimido, ya se había visto que hay algunas sustancias, algunas cosas que no produce. Y muchas veces las personas que vienen a la consulta te dicen, yo no tomo antidepresivo, yo no quiero tomar nada. Yo es que, entonces tú le dices, bueno, ¿qué diría un diabético? Si el médico le dice, ¿verdad? Un diabético, usted es diabético, usted su páncreas no trabaja, no produce insulina. Ningún diabético se le ocurriría decir, pues mira, yo no voy a tomar insulina, no me la voy a tomar. Si no te la toma y ese páncreas no produce insulina, usted se va a enfermar. Probablemente, pues muchas veces pasa esa lógica con el cerebro. Hay cerebro, hay biología, ¿verdad? Independientemente de la personalidad, que hay sustancias y hay las sustancias del ánimo que ahora vamos a hablar que no se producen, ¿no? Vamos a ver entonces qué es lo que pasa cuando el cerebro está deprimido. Pues bueno,
hay una sustancia, las sustancias del ánimo, ¿verdad? Las 3 sustancias del ánimo, ¿verdad? Que son la dopamina, la noradrenalina y la serotonina. Y los que no sean psicólogos ahorita me perdonan los psicólogos y me perdonan los que no, pero no nos interesa dar una clase magistral, pero sí nos interesa que ustedes sepan que el cerebro produce una sustancia. Igual que el páncreas produce insulina para regular el azúcar, el cerebro produce una sustancia, ¿verdad? Que los neuropsicólogos hacen que uno tenga determinados estados de ánimo, ¿verdad? Nuestro cerebro, cuando está deprimido, ¿verdad? Deja de producir alguna de estas 3 sustancias, ¿verdad? Deja de producir alguna de estas sustancias. Por ejemplo, se sabe que la dopamina, y todos habrán oído hablar de las vías dopaminérgicas o habrán oído decir, tómate café para subir la dopamina. La dopamina es ese neurotransmisor que nos hace tener deseo, tener motivación, tener planes, ¿verdad? Es el gran motor que nos impulsa a nosotros tener proyectos, ¿no? La dopamina es eso que nos falta cuando estamos desanimados y no tenemos ganas de emprender, nos falta energía. Y cuando yo hablo de neurotransmisor, les digo, es una sustancia que viaja entre una neurona y otra, ¿verdad? Y que nos ayuda a que esa sustancia haga, imagínense que nuestro cerebro tiene 100.000 millones de neuronas y 50.000 carreteras, somos una autopista llena de vías y de circuitos neuronales que tienen que ser alimentados con esa sustancia. Cuando nos falla eso, pues generalmente, ¿qué pasa? Que esta sustancia no actúa sola, actúa también con otra activadora del ánimo, que es la noradrenalina, ¿verdad? Que se segrega también en nuestras glándulas suprarrenales. Y sin ser muy técnicos, ¿verdad? Nosotros hemos hablado en otras veces, cuando hemos hablado de nutrición, hemos dicho que por qué por la mañana, y tiene mucho que ver con la nutrición y el estado de ánimo, por qué por la mañana, como ruta metabólica, no nos convenía tener excesos de carbohidratos, y sí suplementarnos sobre todo con proteínas, grasas, ¿verdad? Carbohidratos complejos, pero reducíamos los carbohidratos. Yo creo que lo decíamos en otros debates, porque se sabe, por ejemplo, que para que exista la dopamina, esta ruta, para que se active esta sustancia que tanto necesitamos para tener ánimo, hay un aminoácido que se llama la tiroxina, ¿verdad? Y estos aminoácidos, ¿qué son los aminoácidos? Son la materia prima, ¿ves? El organismo necesita la materia prima como el pintor necesita determinada materia para hacer, para pintar, ¿no? La brocha, tal. Entonces, la tiroxina, por ejemplo, es una materia prima que se activa cuando comemos proteínas, ¿verdad? La tiroxina, o sea, son lo que nos da las sustancias activantes, ¿no? Entre otras, ¿verdad? La noradrenalina. Por tanto, muchas veces cuando usted va a emprender un proyecto, tiene cosas que hacer y usted quiere mantener el ánimo, fíjese que qué pasa cuando usted hace todo lo contrario. Usted tiene algo que hacer importante y le da por tomarse un dulce, comer demasiado carbohidrato, pues inmediatamente viene el sueño. Porque, ¿qué pasa con los carbohidratos? Que abren otra vía, que es el tercer neurotransmisor, que es la serotonina, y la serotonina, que es un neurotransmisor, que es el de llamado de la felicidad, que te da más relajación, que te da más tranquilidad. Cuando comemos mucho carbohidrato, lo que es más bien empezamos a bostezar, perdemos esas ganas de trabajo, perdemos esas ganas, lo que el cuerpo nos pide, porque el precursor ahí, cambiamos la ruta metabólica, es los triptófanos que se activan sobre todo cuando tenemos carbohidratos. O sea, aquí yo quiero integrar un poquito lo que hemos dado otra vez, ¿verdad? Porque se supone que en la mañana, ¿verdad? Con la dopamina y la noradrenalina, a medida que avance la mañana, hagamos proyectos, hagamos tareas, tengamos una preforma cognitiva, estemos concentrados, podamos hacer un montón de cosas, y a medida que el día, a partir de las 4 de la tarde, que ya ese ritmo que es imposible que se mantenga, adrenalina, empieza a caer en la otra ruta de serotonina, uno va bajando la curva de productividad, ¿verdad? Pero bueno, estos tres elementos que después podemos explicarlo mejor y que mis compañeros que saben bastante de esto pueden aportar, porque una ruta metabólica y otra tienen que estar equilibrados. ¿Cómo a veces? Porque el tema a veces no es saber, es cómo se lo explican, ¿no? Nosotros, en caso de medicina y los psicólogos, qué importante es que la gente entienda con sencillez cosas muy complejas, pero que lo entienda, ¿no? Yo creo que a un depresivo yo le expliqué esta metáfora de
de la insulina y me dijo, yo nunca había querido tomar antidepresivo, pero ahora como esa metáfora digo, bueno, ¿por qué el cerebro no va a ser un órgano como el páncreas? Le falta eso y lo tienes que tomar, ¿no? Yo creo que aquí es importante que entendamos que estas tres sustancias están equilibradas, que el desequilibrio de una de ellas nos suma en una depresión, ¿verdad? Y digo otra metáfora, si usted tiene mucha serotonina y usted como una ducha tiene un chorro muy fuerte de agua, por muy buena que sea el agua, si es muy fuerte el chorro, a lo mejor a usted no le conviene. Si hay un exceso de serotonina, hay un problema. Si la serotonina está debilitada, también. Si usted solo produce dopamina o noradrenalina, usted está súper activado, usted no relaja, usted no activa el parasimpático, usted no actúa la otra vía del sistema nervioso que tan importante es para la regeneración, para la recaptación de... Entonces, por eso usted verá por qué algunos antidepresivos están fundamentados en esto, ¿no? En la recaptación de la serotonina, recaptación e inhibición de la serotonina, que bueno, que ya son más técnicos, o la recaptación de la dopamina, porque algunos sujetos, y era lo que estábamos preguntando ahorita, algunos sujetos, esa producción de determinadas sustancias o la tienen en déficit o la producen demasiado. Y ahí es donde vienen los desequilibrios del sistema nervioso, ¿eh? Yo creo que la vez pasada hablamos un poquito del sistema nervioso parasimpático, simpático, que algunas personas hablan del activo y pasivo. Como cuando se desequilibran esos dos sistemas nerviosos, ya hay un problema. O sea, si usted no baja la presión y no está por la noche en la ruta metabólica necesaria, la serotonina, usted no está relajado, usted no activa los sistemas reparadores, usted no activa los sistemas que lo hacen sanar, la digestión, el sueño, para que a través de la serotonina se produzca melatonina, bueno, toda esa vía. Si usted está siempre acelerado, está mal. Pero si usted por la mañana está en manos de la serotonina y no genera dopamina, usted no tiene ganas de levantarse, usted quiere seguir durmiendo, muchas veces eso tiene unas repercusiones importantes. Y aquí estamos hablando desde el punto de vista neurológico. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros, qué factores, verdad? Yo no sé si eso está en la nómina. Bueno, sí, efectos neurobiológicos de la depresión, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando nosotros, cuáles son los factores biológicos que pueden también hacer que los deprimimos? Que todo el mundo lo sabe, que el estrés puede causar trastornos de rendimiento, agotamiento, bueno, trastornos psicosomáticos y todo. Muchas veces un estrés crónico también prolongado en el tiempo, que ese también es el concepto de estrés de verdad, ¿no? Del estrés malo, ¿no? No del estrés o distrés, que no es el tema hoy, pero cuando el estrés malo, ¿verdad? Genera depresión y la explicación fisiológica, y es muy interesante, lo quería compartir con vosotros, es que el cortisol, y recuerda que varias veces hemos hablado que el cortisol es una hormona glucogénica que es recaptadora de glucosa, y cuando el cortisol sale y la suprarrenal es porque estamos en estado de alarma, porque percibimos que algo nos agrede, porque estamos tensos, porque estamos enfadados con el mundo, porque creemos que no tenemos control. Lo que hemos hablado aquí, que el cortisol también bloquea muchas veces los linfocitos T y las herramientas inmunológicas, ¿verdad? Para sanar, para que el sistema inmune se defiende. Bueno, interesante aquí en este caso con el cerebro, que también se ha demostrado que el cortisol rompe la barrera hematoencefálica, que es una barrera que protege al cerebro de sustancias tóxicas que tenemos en la sangre, ¿verdad? No todas las sustancias atraviesan la barrera hematoencefálica. Y bueno, se sabe que el cortisol, una de las cosas que hace es dañar ahí a las neuronas, impedirle su regeneración, ¿verdad? Muchas veces una zona del cerebro muy importante que lo empequeñece y lo reduce es el hipocampo. El hipocampo es esa zona pequeñita ahí de la memoria, donde guardamos todo. El hipocampo, ¿verdad? Entre la amígdala, y que es la parte de las emociones, la amígdala cerebral, hablo yo, y la corteza cerebral es ese alumno, ¿verdad? Que nos recuerda todas las cosas. ¿Qué pasa cuando estamos deprimidos? Pues suele fallar. Y se dice, y he visto una investigación interesante, cómo a los deprimidos se les reduce el hipocampo, ¿verdad? Por el efecto del cortisol, empequeñece bastante el hipocampo, la gente suele olvidarse de todo, suele tener mala memoria. Es muy interesante esto, sobre todo porque también el cortisol puede inhibir
los factores neurotróficos, ¿verdad? Aquí está el BDNF, que es el factor de crecimiento neurotrófico, que es como, ustedes saben que igual que en el cuerpo tenemos GH, que es el factor de crecimiento, cuando nosotros dormimos todos los días, nuestras células se regeneran, cada día reparamos piel, no sé, lo he dicho otras veces, cada 10 días generamos la piel, los huesos cada 180 días, hacemos procesos de regeneración en las neuronas también. Hay procesos, estas proteínas, ¿verdad? Estos factores de crecimiento neurotrófico, ¿verdad? Son proteínas que hacen también que se produzca esa reparación de nuestra célula cerebral, que impida la muerte, ¿verdad? De la apoptosis masiva de las neuronas, que tiene un proceso importante. Entonces, el cortisol hace que eso no se produzca, por tanto, nuestro cerebro se deteriora con más ocasión. Bueno, yo siempre digo que no quiero hablar mucho, pero bueno, ya está. Ahorita le voy a, lo del factor de crecimiento neurotrófico, vamos a hablar un poquito. Seguro le dije a Mari que abordara un poquito esto, porque es interesante. O sea, es interesante que nosotros, bueno, estoy diciendo cosas que no están en las transparencias, perdón. Después mi Jessie se desespera porque me dice, eso no me lo dijo, y empiezo a decir cosas que no teníamos pensado, ¿ves? Perdónenme ustedes. O sea, que ella sufre después porque yo empiezo a hablar cosas que no, yo le preparo con ella qué voy a decir y después digo otra cosa, así que me perdono. Bueno, ahorita hablamos de esto, cómo podemos favorecer el factor de crecimiento neurotrófico. Mari, cuando termine te voy a dar paso para que hables por qué este factor de crecimiento neurotrófico, a la vez con los ejercicios, con el ayuno, con una alimentación en proteínas, o sea, para tener nuestro cerebro, ¿verdad?, más joven y evitar la degeneración, ¿verdad?, celular. Bueno, yo quería presentarle, pero bueno, yo no sé si esto es muy técnico, en la quinta transparencia. ¿Qué pasa, no? ¿Por qué se piden o cuáles son los efectos del cerebro depresivo y por qué los psiquiatras mandan medicamentos? ¿Cómo es el cerebro? O sea, las 5 cosas sobre todo que he entendido yo de los antidepresivos, ¿verdad? Que lo buscaba en la literatura, ¿verdad? Muchas veces a las personas se les medicamenta con se les da antidepresivos por 5 cosas sobre todo, ¿no? La primera, yo creo que eso sí tiene transparencia, ¿no? Sí, sí, sí. Eso sí. La primera es que la persona tenga un déficit de serotonina, ¿eh? Entre una neurona y otra, que esto es mililim, hay a veces que tiene que viajar esa sustancia, ¿verdad? Lo que decíamos ahorita, la dopamina, la sustancia, los neurotransmisores. ¿Qué pasa muchas veces? Que hay un déficit y entonces eso no se puede producir, no va de un canal a otro, ¿verdad? Muchas veces una segunda opción es que la neurona produce esa sustancia, como puede ser la serotonina, pero la sustancia no entra en la otra célula, no llega a entrar, ¿verdad? La célula se cierra y regresa esa sustancia a la propia célula, recaptando la propia sustancia. Por eso ustedes ven que algunos depresivos dicen inhibidor de la recaptación de serotonina, impide que la serotonina que producen esas células vuelva a regresar y que siga hacia adelante, ¿no? Hay otras sustancias que están dentro de la neurona, que es más técnico, la monoaminodasa, que es una sustancia que es como un triturador, pero eso tiene que estar dosificado, ¿verdad?, dentro de la célula, y a veces tritura, lo digo con palabras muy vulgares, ¿no? Elimina demasiado la serotonina, y por eso algunos medicamentos también hablan de la inhibición de la monoaminodasa, ¿no? Porque si hace una función demasiado destructiva no deja pasar. Otras veces el canal neuronal se cierra y no pasan las sustancias. Y otras veces, por quinta razón, y es por razón curiosa, los genes transportadores, ¿no? Porque estas sustancias viajan, ¿verdad? Viajan como si uno, imagínense que las sustancias que están en el cerebro tuvieran que atravesar un río, ¿verdad?, de un lado al otro. Necesitan usar una balsa, montarse en algo para llegar a la otra orilla. Así pasa de una neurona a la otra. Son sustancias transportadoras o agentes transportadores. Muchas veces hay personas que tienen determinados temas genéticos, perfiles genéticos, y esos transportadores están deficitarios. ¿Qué quiero decir yo con todo esto? Que generalmente cuando nosotros estudiamos psicología culpabilizábamos mucho a la gente
de que, oye, estás deprimido porque no pones de tu parte, oye, pero tienes que aprender a luchar contra los problemas, oye, y eso también es verdad. Se ha demostrado que en un gran por ciento de las mentes entrenadas y las mentes, pero muchas veces hay razones biológicas, igual que se ha culpabilizado a la persona obesa, ¿no? Que es gordo porque quiere, y muchas veces tiene factores biológicos que si no los trabajamos no podemos trabajar, ¿no? Si tiene un trastorno en la leptina, la grelina, o una resistencia a la insulina, o un trastorno hormonal, muchas veces por más que la persona quiere no baja de peso. Aquí con la depresión pasa exactamente lo mismo. Es importante conocer que hay sustancias biológicas y a veces es necesario determinados antidepresivos. En nuestro caso, pensamos que hay muchas sustancias y hay sustancias nutritivas, ¿verdad?, que pueden hacer sustitutivos de los antidepresivos de manera más sana y preventiva una vez que uno conoce de que tenemos estas limitantes biológicas. Algunas personas, por naturaleza, tienen esa química natural más saludable para mantener mejor estado de ánimo y otras personas no. Ojalá la ciencia del futuro haga perfiles genéticos, ¿verdad? Donde uno diga, oye, yo por herencia familiar mía, yo tengo exceso de serotonina o dopamina, pero no hemos llegado ahí. Sí se sabe que hay sustancias, hay alimentos que van a generar determinadas cosas, ¿verdad? Que uno tiene que consumir, hay sobre todo plantas, fitonutrientes, que es lo que vamos a hablar, y hay vitaminas que van a garantizar que esta producción natural de estos 3 neurotransmisores se produzcan, ¿verdad? Entonces, y era un poco lo que queríamos hablar. Sobre todo, muchas personas, por ejemplo, curan la depresión con fitoplantas, con sustancias naturales, por eso muchas veces la gente deprimida toma etilo, valeriana, pasiflor, plantas que van a relajar, que van a hacer un efecto cuando la persona tiene exceso de sustancias adrenalina o noradrenalina, todas las catecolaminas activadas, y esa persona necesita a lo mejor compensar con sustancias relajantes para dormir, valeriana, con determinadas plantas como el azafrán, ¿verdad? Y entonces por eso queríamos hablar, bueno, ¿qué cosas nosotros le mandamos a nuestros usuarios como usuarios en nuestro proyecto, ¿no?, de nutrición natural, orgánica, ¿verdad?, de Nutrilite? Y una de las cosas que nosotros siempre decimos en Nutrilite, que es lo que ayer creo que nos conectamos incluso a un evento de belleza, ¿no? Y la experta francesa decía una cosa muy interesante de Nutrilite, decía, porque estos suplementos que no son medicamentos aquí se absorben mejor y a las personas les viene mejor, decía, porque los contenidos son sostenibles, porque los contenidos donde se hacen estos suplementos no son orgánicos. ¿Por qué? Porque, bueno, se hacen sin toxinas, sin sustancias agresivas, sin sustancias tóxicas que pueden dificultar su absorción, ¿verdad? Y entonces, ¿qué vitaminas y qué cosas uno debe de ayudarse y que pueden ayudar a combatir la depresión, ¿verdad? A ver, pon esa lámina, eso sí lo tenemos, ¿no? Yes. Bueno, aquí nosotros tenemos el hierro fólico. Normalmente ustedes verán siempre que el ácido fólico lo recomienda para las mujeres embarazadas, para la mujer lactante, para el tema del feto, porque está asociado a la reconstrucción celular. Está asociado a eso que les estaba hablando ahorita de desarrollar los factores siempre mis amigos lo dicen, ¿no? Pero los factores de regeneración, de reconstrucción celular, les iba a hablar un poquito de que uno no lo sabe, ¿no? Pero aunque uno tenga la edad que tenga, necesitamos ciertos factores de crecimiento que no sean, que sean las edades, son hormonas de crecimiento ya no para crecer los adultos, ¿verdad?, sino para regenerar nuestra piel. Incluso se habla que los signos de envejecimiento son porque dejamos de producir la hormona de crecimiento, que cuando hacemos ejercicio, junto con los niveles de testosterona y de otras sustancias, nosotros podemos reparar la piel, cuando uno empieza a envejecer, esos sistemas de reparación bajan, porque sobre todo tenemos baja producción, y a nivel de cerebro, este factor de crecimiento es el que yo les hablaba, ¿no? Y entonces aquí el hierro fólico que tiene Nutrilite es bastante especial porque se hace de sustancias naturales como de la espinaca, ¿verdad?, de vitamina C, o sea, se hace de muchas sustancias orgánicas que va a contener los niveles suficientes de hierro, vitamina C, ¿verdad?,
y algunos antioxidantes que van a favorecer eliminar toxinas y tienen toda esta garantía que tienen una combinación idónea de varias sustancias. De verdad que yo leyéndomela no los voy a marear, pero el que le interese y vea la diferencia de este producto a lo que es un producto no natural, nosotros se lo podemos mandar, ¿verdad? Lo recomiendo. Sobre todo a medida que uno aumenta de edad, que quiere reconstruirse también. Teníamos el complejo omega 3, ¿verdad? Que hemos hablado otras veces del complejo omega 3, pero el complejo omega 3 es muy importante. ¿Se acuerdan que hemos hablado muchas veces que para el control del peso, activación del metabolismo? Pero aquí el complejo que nosotros tenemos de omega 3, de EPA y de H, o sea, tanto de los aceites esenciales de pescado que tenemos para el cerebro es muy importante, sobre todo los aceites esenciales que tienen una función antiinflamatoria. Uno de los trastornos más importantes de estrés que se ha visto en los cerebros estresados o deprimidos son cerebros inflamados. Yo creo que en algún momento yo he hablado aquí de la inflamación crónica de bajo grado, que es inflamación que nosotros no sabemos que estamos inflamados, pero que nuestros órganos se inflaman. Se inflaman porque no se pueden regenerar, se inflaman porque los factores de crecimiento neurotrófico bajan, se inflama porque el cortisol lo que hace es inflamante, se inflama y al inflamarse ese cerebro, ¿verdad? Se dice incluso que muchos de los trastornos de la sangre, esas células tienen un más rápido deterioro y esa célula deteriorando es yo teniendo trastorno de la memoria, yo teniendo poca capacidad de generar neurotransmisores, ¿verdad? Y entonces el omega es indispensable también como un requisito para el cerebro, ¿verdad? Luego tenemos el complejo B. Yo he visto, nosotros somos como compuesto natural del complejo B, nosotros vendemos las 8 vitaminas del complejo B y tiene 2 capas. El complejo B es muy interesante que yo, estudiándome los medicamentos, aparte que los consumimos, ¿verdad? Y uno lo experimenta y las personas mis amigos que están aquí conectados que lo consumen lo saben. Que el complejo B lo hemos recomendado aquí como elemento de generar energía, de activación del metabolismo, de ayudar al sistema nervioso, ¿verdad? La biotina, o sea, todo la B12 y la B2 están en una primera capa de liberación de este suplemento, de liberación rápida, y sin embargo los otros complejos de vitamina B, los otros 6 componentes, tienen una liberación progresiva. Por eso yo por la mañana, por ejemplo, que esté en ayunas y hago mis ayunos, que también eso sería otro tema, ¿verdad? Como el ayuno, a veces solo con grasas y proteínas, uno está favoreciendo la ruta metabólica de la dopamina y la noradrenalina, sobre todo cuando uno quiere tener una preforma cognitiva óptima, que tiene proyectos, pero sí nos podemos tomar los suplementos de las vitaminas hidrosolubles, ¿no? Como la vitamina B es buena para el sistema nervioso, para todas estas funciones de las que estamos hablando, incluso para la regulación de la glucosa, ¿verdad? Que tiene una función importante, y al regular la glucosa y los índices de glucosa, eso favorece que las rutas metabólicas de la dopamina vayan mucho mejor, ¿verdad? Y aquí, esta vitamina, yo antes comparándola con la que yo me tomaba B, ¿no? De normal, industrial, es su prolongación, o sea, su liberación prolongada, ¿no? Y por tanto yo siempre me suplemento con el complejo B, con la vitamina C también, que también hay montones de estudios de la vitamina C, como tiene una función también reguladora del cortisol, ¿no? La vitamina C también ayuda a que el cortisol, además de todas las funciones, aquí no vamos a hablar ahora de los 10.000 artículos que hay para subir las defensas, antígenos, ¿no? Antioxidantes y todas estas cosas que provoca, pero sí me ha llamado la atención, hablando de este tema, concretándole este tema, que se ha observado que reduce los niveles de cortisol, ¿ves? Yo a veces combinando, creo que lo decía en alguna conferencia, la vitamina C, la B y la melatonina, logro tener un sueño conciliador, ¿no? Para no tener que usar otros psicotrópicos, una benzodiazepina o cualquier ese tipo de cosas, ¿verdad? Y luego, a ver, teníamos vitamina B, tenemos el zinc también, ¿verdad? El zinc que nosotros damos, bueno, de este zinc que también es orgánico, que se produce en los campos de Lundin en un solo sobrecito al día, cumplimos la dosis recomendada de zinc, de 10 miligramos de zinc. El zinc es muy importante para la reparación celular y está muy asociado también al sistema inmune, por eso mismo. Por eso la triada, incluso algún estudio que me han pasado,
sobre COVID, hablan de que la vitamina C, D, el zinc, el silicio, ¿verdad? El cuarteto, eso era tan bueno para subir los niveles inmunológicos y las defensas del organismo, ¿verdad? Pero en este caso el zinc, hablando aquí del cerebro, es muy importante porque forma parte de la orquesta que ayuda a que nuestro cerebro cada día se regenere, ¿verdad? Podríamos hablar un día de solo, yo no sé si lo hicimos un día, sí, hablamos del sueño, ¿verdad? Qué importante era el sueño, porque en el sueño es donde se producen todos esos procesos de regeneración, síntesis celular, sobre todo en el sueño REM, ¿verdad? Donde el cerebro dicen que es como una esponja, se abre sus compuertas y entra el sistema linfático a limpiar de toxinas, a regenerar a esas células muertas aberrantes, a esos pliegos de proteína, todo eso. Pero el zinc es muy importante para ese proceso de regeneración celular, ¿verdad? No sé si alguna cosa más. Hombre, todas las vitaminas, ¿eh? El magnesio. Ah, bueno, y el magnesio es importantísimo para el sistema nervioso. Es algo mandatorio. Yo, magnesio, y le digo siempre a mis compañeros, el magnesio está en más de 300 procesos químicos. O sea, siempre, el magnesio es una clase. Yo cada vez que me he puesto vídeos enteros 1 hora hoy hablando del magnesio, porque el magnesio es importante tomarlo en cada comida, ¿verdad? La función que tiene relajante sobre el sistema nervioso, cómo ayuda al ciclo de Krebs, ¿verdad? Todo el procesamiento de todos los aminoácidos necesarios, los 64 aminoácidos para que el organismo genere síntesis de proteína, para que la célula se repare. Él es la llave. Junto en la bomba de sodio y potasio es la llave, ¿verdad? Entre el sodio, el potasio y el magnesio son ese trío indispensable que necesitamos para que la célula de nosotros haga su trabajo de consumir los productos nutricionales y pueda producir energía, esa energía que necesitamos, ¿verdad? Que es al final el ATP que necesita la célula para... Bueno, bastante hablado, más de lo que siempre me gusta, es que ya me empiezo a hablar y después, como dice Jessy, digo lo que no estaba en la transparencia. Yo quería que entonces, bueno, ahí está la frase que yo encontré en la depresión, que tiene que ver más con el componente psicológico, ¿verdad? El componente psicológico de la depresión. Enrique Rojas dice en su libro Adiós a la depresión, qué bueno que casos de gente que ha estado en situaciones muy difíciles y no han estado deprimidos. Vamos a pensar que Nelson Mandela estuvo 27 años en una cárcel, ¿verdad? Y salió y se hizo presidente. No creo que estuviera muy deprimido. Otra cosa es que haya pasado momentos muy malos, ¿no? Víctor Frank con 4 años en el campo de concentración, en El hombre en busca de sentido, dice un poco que él no se deprimía, él sobrevivió a la muerte de mucha gente porque él tenía un sentido de la vida, ¿no? Y bueno, muchas veces detrás de una depresión también hay una falta de sentido de la vida. Aquí hemos querido decir, hay un componente psicológico muy importante, tener sentido de la vida, tener un propósito, tener un sueño, pero muchas veces hay personas que también, igual que cualquier otra cosa, hay que ayudarlos desde el punto de vista biológico porque hay procesos biológicos que también, ¿no? A través de nuestra suplementación o nutrición, también nosotros podemos hacer. No siempre el cuerpo es un tema de voluntad. Lo que yo he aprendido en estos últimos años con mis pacientes, conmigo mismo, que soy mi principal laboratorio, es que no siempre basta con la buena voluntad, pues tengo que estar alegre, estoy mal. Si dejas de comer, si te faltan vitaminas fundamentales, por más animado que quieras estar, no puedes estar animado. Un deportista que quiera tener alto rendimiento tiene que conocer estas leyes biológicas, estas sustancias, activarse y además también tener un estilo de vida adecuado y un afrontamiento correcto, pero no vale que todo es la mente, ¿no? Que todo es el cerebro, ni vale que todo es la biología, ¿no? Y un poquito, eso es lo que queríamos decir. Yo quería, no sé si Mari trajo la notica de lo que habíamos descubierto del BDNF, o sea, las siglas en inglés del factor de crecimiento, que tú pudieras leer un poquito y cómo lo podemos obtener a través de nuestra vida diaria, ¿no? Que me ayudes ahí un poquitico a dar ya recetas a la gente. Oye, ¿qué podemos hacer para no estar en... ¿no? Sí, sí, lo que habíamos hablado un poquito antes de la conferencia, que realmente este factor en inglés es Brain Derived Neurotrophic Factor, en español sería el factor neurotrófico derivado del cerebro. Ya tú habías explicado qué cosa es un factor de crecimiento, es un péptido, pero lo interesante es que hay algunas actividades que podemos hacer en nuestra vida diaria, independientemente de los suplementos, que realmente es súper importante suplementarse,
que pueden aumentar estos niveles. So, con el BDNF es como si fuera el cuidador de nuestro sistema nervioso, ¿no? Es como lo que nos ayuda a restaurar un poquitico lo que se ha sufrido durante el día. Entonces, cuando la gente tiene más edad, bajan estos niveles. Los antidepresivos se ha visto que suben los niveles. Hay estudios que demuestran que la gente que tiene demencia, que tiene Alzheimer, tienen niveles bajos de BDNF. Incluso las personas que tienden al alcoholismo y a las adicciones, se ve que tienen niveles bajos de BDNF. Cuando se hacen cosas que los ayudan a subir los niveles, es más fácil combatir las adicciones. Y estas son cosas que nosotros como terapeutas o con los médicos, no siempre tenemos en cuenta estas cosas cuando estamos haciendo enfoques terapéuticos, ¿no? Entonces es bien interesante todo lo que estamos aprendiendo sobre esto. Entonces, es importante controlar los niveles de estrés. Lo de las comidas que habías hablado, es decir, uno maneja el estrés a través de la respiración profunda, a través de la meditación, a través del yoga. Se ha visto, hay estudios que han demostrado que los niveles de BDNF aumentan con estas actividades y definitivamente el número de horas en que uno duerme. Muy importante todo lo que hemos hablado del sueño. Cuando dormimos es que se restauran los niveles de BDNF. Ahora, con el ejercicio, ¿qué es lo que pasa? A veces pudiera parecer confuso y aquí es donde quería como explicar un poquito. Cuando nosotros hacemos ejercicio, estamos inicialmente estresando a nuestro cuerpo. Cuando hacemos ayuno, que tú explicabas ahorita, eso es un estrés para el cuerpo. Pero miren qué interesante lo que pasa dentro de nosotros. Le estamos provocando ese estrés al cuerpo y le estamos diciendo, protégete que está pasando algo. Y ahí es donde se disparan estos niveles porque hay una alerta. Si nosotros hacemos un ayuno bien cortico, el efecto que puede hacer eso en nuestro cuerpo no es suficiente. Por eso es que se habla de la utilidad de hacer estos ayunos largos, de hacer un ayuno de muchas horas, de más de 16 hasta de 24 horas y a veces de 48 horas, porque cuando nuestro cuerpo dice me tengo que proteger, porque aquí evidentemente la comida se acabó, sube ese nivel de estrés, pero el cerebro responde aumentando el BDNF. Y eso es lo que trae a largo plazo ese efecto restaurador. Lo mismo pasa con el ejercicio físico. Estamos, independientemente de que se mueva el sistema inmunológico, el cuerpo dice, me están agrediendo, me están atacando. Y se ha visto que los ejercicios que trabajan en la parte muscular, que incluso pueden producir fatiga, como cuando la gente hace fisiculturismo, se ha visto que es mucho más, lleva mucho más a la producción de BDNF que incluso el otro tipo de ejercicio que hacemos, que son ejercicios de fuerza. Eso me pareció un dato interesante. Y por supuesto hay otras cosas que tienen que ver hay alimentos que contienen BDNF, que son el chocolate oscuro, los arándanos que aquí se conocen como los blueberries, y el aceite de oliva extra virgen. Son componentes que son muy altos en polifenol y eso contribuye a la producción de BDNF. Más que todo eso, hay algunos otros detallitos, pero yo pienso que sería importante centrarnos en estas cosas que son cosas que podemos hacer diariamente. Controlar el estrés, descansando, hacer actividades que son de este tipo de actividades que pueden incrementarlo, regular el tipo de cosas que comemos y definitivamente prestar un poquito de atención a las relaciones, porque las relaciones tóxicas aumentan el nivel de cortisol. Como tú bien explicaste, Fide, cuando el cortisol está alto, los niveles de BDNF bajan. Entonces, potenciar, llenarnos de relaciones que nos puedan alimentar positivamente es algo que también ayuda. No sé si toqué todas las cosas que tenías en mente o si quieres algo más. Perfecto, Mari. Muy bien. Genial, porque así tú has puntualizado cosas muy importantes. Porque eso de hacer ejercicio, de hacer relajación, uno cree que no, pero lo que tú explicabas, a veces el organismo está programado para defenderse, ¿no? Y entonces, bueno, esto de los ayunos largos y el BDNF es como otro nivel, ¿no? Pero BDNF también, si no hacemos ayuno, el ayuno es una especie de autofagia y hacemos ejercicio, estamos haciendo como una simulación del ayuno, porque claro, al hacer hipertrofia, ejercicio de fuerza, el BDNF está ligado también al
a la hormona de crecimiento general. Estos están concatenados. En cuanto uno rompe músculo, en cuanto uno gasta cosas, el organismo está diseñado para ir allí y reparar. La homeostasis del organismo es algo fantástico, ¿no? Y entonces, bueno, no lo he recomendado aquí, pero lo que decía Mari, el estrés, cuidarse del estrés. Nosotros también los adaptógenos, ¿verdad? Que la medicina ayurvédica usa, ¿verdad? Distintas plantas, la ayahuasca. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí como producto la rodiola. ¿Ves? Y dice que yo después no te digo todo lo que voy a decir, pero va subiendo en el momento. La rodiola la hemos recomendado otras veces, pero la rodiola es una planta, un adaptógeno de la medicina ayurvédica, y yo se lo recomiendo mucho a una compañera mía que tiene estrés, y yo les confieso que yo la tomo muchas veces. Yo tengo días, los miércoles son días de mucho trabajo, me levanto temprano, dejo mi hijo se levanta a las 7, tengo un trabajo, como ustedes saben, con la Comunidad de Madrid, tengo que asesorar personas, preparo talleres, atiendo pacientes por la tarde, después tengo el taller, que es lo que más placer me da, porque esto es lo que más me gusta, pero bueno, son trabajos, tengo que tener un nivel de alteración. ¿Y qué hace el adaptógeno? Regula que los niveles de cortisol no vayan a borbotones. Fíjense, no es que no es la creencia que la rodiola, como creen algunos, oye, me activa y entonces tengo energía. Tengo energía porque no deja que las hormonas del estrés, ¿verdad? La adrenalina y el cortisol suban de manera desproporcionada y haya picos adrenérgicos, ¿verdad? Porque fíjense lo que hacemos con el café, con el dulcecito. Ay, qué mal estoy cansado. Me tomo un café, subo, tengo mucha energía y como subo muy rápido, hago una hiperglucemia, subo la glucosa, tengo mucha energía, estoy lleno de vida, pero a las 2 horas o a la media hora, a la hora, ya me estoy muriendo, ya tengo sueño, ya necesito otro café, y todo eso tiene un daño irreversible. Sin embargo, los adaptógenos, la rodiola, que yo la consumo una vez al día, por ejemplo, si por la tarde tengo algún evento, tiene también un poquito de cafeína para la activación de la adrenalina y la dopamina, pero también tiene polifenoles, que decía Mari, ¿verdad? Aquí viene a traer Jessie la rodiola, me enseña la rodiola, para que vean que es verdad lo que estoy diciendo. La rodiola, tiene un poquito de cafeína sintética, tiene también extractos de acerola, de vitamina C, porque los polifenoles, como decía Mari, además del activar el BDNF, también los polifenoles como o sea, eliminan los radicales libres, pero también sincronizan también el organismo, ¿no? En esta armonía entre las sustancias activantes y no desactivantes. Bueno, yo creo, esto es lo fundamental. Ahora lo rico sería que, y si alguien va a hacer preguntas o qué sé yo, si acaso paramos si estás grabando, y si paramos para que la gente pueda hablar y preguntar, y no se sienta cortado, ¿no? A hacer preguntas o lo que sea. Sobre esto, sobre experiencias depresivas, porque también